Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 180. Ante Pilato. Al amanecer del siguiente día volvieron a sacarme de la celda. Yo estaba entumecido. Había pasado todo el día anterior y toda la noche sentado en el suelo de aquel cubículo estrecho y húmedo. Me dolían los golpes y las heridas de la espalda y sólo había podido dormir en algunos momentos para descansar un poco, para que mi alma pudiera salir y recuperarse un poco de todo lo vivido y sufrido, para tomar aire, tomar luz y regresar de nuevo a mi cuerpo para seguir viviendo todo lo que aún quedaba. Me llevaron ante el gobernador que durante aquellos días estaba alojado en Jerusalén, en la Torre Antonia, donde pasaba obligatoriamente las festividades judías y más aún la Pesaj, para controlar más al pueblo, debido a la gran multitud de personas que se juntaban allí durante estos días. Pilato me recibió, pero solo yo entré en pretorio, porque los sacerdotes y fariseos eran muy estrictos en el cumplimiento de las leyes, y esas leyes no permitían que ningún judío entrara en la casa de un romano. Esperaron fuera, en uno de los patios de la fortaleza. Su primera pregunta fue hecha para que yo respondiera a la gran acusación, la principal por la que el Sanedrín me había llevado ante él. Yo había admitido ya ser hijo de Dios, lo que para Pilato no tenía ningún significado, porque él en cuestiones de religión de nuestro pueblo nunca interfería. Nos consideraba en este sentido atrasados e incultos y llenos de supersticiones, y para él cualquier acusación en mi contra relativa a cuestiones religiosas no era relevante y no estaba dispuesto a seguir el juego de los saduceos. Pero la siguiente acusación era más grave. El pueblo me consideraba ya el legítimo rey de Israel y él quería saber si yo había promovido y propiciado este título con la intención de ocupar el trono, desencadenar una revolución, un levantamiento del pueblo y expulsar tanto al actual tetrarca como al gobierno de Roma. Para Pilato, lo importante era la política y en ese sentido sí estaba obligado a imponer el orden romano y sofocar cualquier clase de levantamiento, cortando de raíz cualquier sedición y terminando con la vida de los cabecillas. Y sí, le preocupaba que alguien como yo pudiera alterar el orden y la paz en el territorio que él gobernaba. Estaba en juego su prestigio y su puesto. Y su pregunta fue: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Lo has dicho tú? ¿Estás poniendo a tu pueblo en contra de Roma? Yo no soy judío y, sin embargo, los de tu propia raza te entregan a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Y yo le pregunté a mi vez: ¿dices eso porque tú lo piensas o porque otros te lo han dicho? Mi reino no es de este mundo, porque si lo fuera, todos mis siervos lucharían para que yo no sea entregado al Sanedrín. Y es cierto como tú dices, yo soy rey, y para esto he venido al mundo, para testificar de la verdad, y todo el que quiere saber esta verdad, escuche mi voz. Al oír esto, él me interrogó largamente de nuevo porque quería conocer cuál era mi verdad, porque, como ya os he dicho, no quería cometer un error conmigo. Todos sabíamos de su tremenda crueldad, de su impiedad a la hora de decretar la muerte de muchos. Pero también os digo que en el fondo de su ser había un pozo de justicia. Y cuando dictaba sentencias contra los ladrones y agitadores o sediciosos, era según su justicia, pero siempre con motivos justificados. Pero en aquella ocasión yo le imponía mucho respeto y sentía mi inocencia. Pilato quedó en silencio, meditando mis respuestas. Se asomó a la terraza para encararse con mis acusadores, para decirles que no encontraba en mí delito alguno, y en ese momento, para impedir que el prefecto no cumpliera lo esperado por el Sanedrín, para impedir que él no llegara a tomar la decisión de decretar mi muerte, ya intervinieron los sacerdotes y fariseos
que habían acudido al pretorio como acusadores. Me acusaron a voz en grito de todos los delitos que se les ocurrieron, de todas aquellas faltas graves que se inventaban, pretendiendo poner definitivamente al procurador romano en mi contra. Estaban enloquecidos, estaban descontrolados. Yo callé como siempre hice con ellos, por lo que Pilato, sorprendido, me preguntó: «Rabí, ¿es que no oyes todo lo que te están diciendo?» Él no entendía el porqué de mi silencio, el porqué de mi pasividad y no defenderme. Nunca pudo comprenderlo. Como sabéis, cuando tiempo antes habíamos tenido los dos una entrevista en la que hablamos, yo le expliqué y le hablé de mi trabajo, y él me aconsejó prudencia y abandonar incluso Judea, porque sabía de las intenciones de mis enemigos y quiso ayudarme. Y él ahora no entendía por qué yo, ante mis acusadores y ante él, y teniendo la oportunidad de defenderme, no lo hice y callé. Él sabía de mi inocencia, sabía que mi única doctrina era de orden espiritual, que yo no tenía ninguna intención de ser proclamado rey sucesor de David y expulsar a los romanos, pero temía también la reacción del pueblo, soliviantado sobre todo por los celotes, porque ellos me habían considerado realmente como a un libertador político. Pero la situación había llegado a ser crítica. Temía que comenzase una rebelión, utilizando mi figura como futuro rey, algo que era totalmente previsible. Volvió a entrar en la sala en la que yo esperaba pacientemente. Hizo un último intento de salvarme de la muerte y me preguntó de nuevo que por qué no hablaba, que por qué no me defendía, que me pedía que fuera consciente del poder que él tenía sobre mí y que en aquellos momentos debía hacer uso de su potestad. Le respondí que él únicamente tenía ese poder porque el Padre se lo había dado para que en aquel momento hiciera uso de él y cumpliera así con su voluntad. Pilato conocía muy bien la catadura de aquellas hienas y quiso ayudarme. Supo que sólo les movía la envidia y la venganza y pensó en la manera de dejarme en libertad, porque no quería cometer una injusticia conmigo. Es cierto lo que se os ha dicho de él en cuanto a su crueldad en algunas ocasiones, pero también es cierto que era un hombre justo. Además, desde el día de mi detención, su esposa Claudia había intentado abogar sobre mi inocencia, decirle que me respetaba y estaba totalmente convencida de la verdad de mis palabras, decirle que ella sabía que yo era un hombre de paz y justicia y que jamás había hablado sobre mi intención de ocupar un trono legítimo, de levantar al pueblo en contra de Roma o de provocar revueltas que desembocaran en luchas sangrientas. Ella sabía todo esto, porque había comprendido muy bien mi mensaje y que yo hablaba siempre en el terreno del espíritu, del alma y de los comportamientos y pensamientos que los hombres debían tener para estar más cerca de lo que Dios quería de ellos. Le aconsejó que no me hiciera daño, le dijo que ella sabía que se iba a arrepentir, le había abierto los ojos en cuanto a toda la verdad de las intenciones, envidias y odios que allí se estaban produciendo y quería evitar también un crimen inmerecido. Insistió ante Pilato con todas sus fuerzas y éste, que tampoco quería una muerte injusta, buscó todos los medios para liberarme. Pero los del Sanedrín dejaron caer toda la responsabilidad de mi muerte sobre él, porque ellos no podían tomar ninguna decisión en este sentido. El gobernador lo sabía y les dijo que tomasen conmigo las medidas necesarias según las leyes de nuestro pueblo, pero que él no quería ser responsable de una decisión sobre un hombre al que él consideraba y sabía inocente. Me hicieron salir a las terrazas de la torre y allí me expusieron junto a un ladrón y asesino, Barrabá, quien también podía ser condenado a la cruz por sus crímenes. El gobernador anunció a la muchedumbre que estaba dispuesto a conceder el indulto a uno de los dos presos y preguntó a la multitud que se encontraba abajo en el patio, entre los que estaban mezclados los esbirros y hombres comprados por el Sanedrín, que a quién querían que él indultase
por aquellos días por la Pesaj, porque es cierto que Roma, para congraciarse con nuestro pueblo, sí tenía la costumbre en algunas ocasiones de liberar a un preso durante las fiestas. Pilato no estaba muy conforme con el indulto de este hombre, porque sabía del peligro que suponía dejar en libertad a un delincuente que robaba con violencia, que asesinaba, pero pensó que tarde o temprano sería detenido y que aquel hombre no era tan peligroso, porque nunca fue el cabecilla de ningún grupo, sino uno más de tantos ladrones como se movían por Judea. Además, quiso congraciarse con todo el pueblo judío y decidió correr el riesgo de dejar esta elección en manos de la gente. Dejó que el pueblo eligiera entre él y yo, porque además estaba seguro de que no iban a ser capaces de preferir la libertad del ladrón cuando yo no había hecho otra cosa desde hacía años más que ayudarles, alimentarles y sanarlos. La diferencia entre él y yo era inmensa, porque él solamente era un personaje anónimo y peligroso, uno de tantos revolucionarios no políticos, pero que alteraban el orden y cometían robos con violencia contra sus indefensas víctimas. Y yo era ya el hombre considerado como el futuro rey de Israel por la gran mayoría del pueblo, y la elección, según pensó él, era indudable, pero no contó con la firme decisión del Sanedrín de librarse de mí fuera como fuera, comprando a los testigos y a los acusadores. Aquellos hombres pagados y dirigidos e instigados por los sacerdotes y saduceos gritaron que querían la libertad del ladrón, y por ello Pilato no pudo aprovechar esta manera de dejarme libre. Los gritos arreciaron aún más. Se le acercaron los representantes del Sanedrín, advirtiéndole como último recurso de que si no firmaba la sentencia de muerte, le acusarían ante el César de traición a Roma, porque yo había admitido ser el nuevo rey de Israel, con el consiguiente peligro de una tremenda revolución en todo nuestro territorio. Se vio acorralado y aun a pesar suyo, porque él sabía que mis intenciones no eran las de ocupar ningún trono, desde la terraza y delante de todos se lavó las manos, dando por terminado aquel juicio y exculpándose de su responsabilidad, echando toda la culpa de mi injusta muerte sobre el Sanedrín, y dijo: ¿Por qué queréis darle muerte? Yo no encuentro en él culpa alguna. Le he interrogado y no hallo ningún delito por el que merezca la muerte. Incluso tampoco lo encontró Herodes, al que le envié para que también fuera juzgado por él. Y ante los gritos que eran cada vez más fuertes, ante las amenazas de denunciarle ante el César, Pilato cedió y, a pesar de la convicción de mi inocencia, me entregó al Sanedrín diciendo: Yo soy inocente de la muerte de este hombre justo. Que su sangre caiga sobre vosotros, no sobre mí. Al oír estas palabras, los sacerdotes y fariseos gritaron aceptando esa responsabilidad, y entonces, dando por terminado el juicio, Pilato se fue habiendo antes dado la orden del cumplimiento de su sentencia, que en aquel tiempo, y como era lo establecido para todo ciudadano no romano, era sufrir un castigo de flagelación y después la muerte por crucifixión. Me llevaron al patio y allí, atado a una columna de las que utilizaban para aquellos castigos, yo recibí los golpes prescritos. Intenté soportar el castigo orando y lo conseguí en parte, hasta que totalmente debilitado, sin fuerza ninguna, caí al suelo, donde sentí que me levantaban, me ponían un manto rojo sobre los hombros, me sentaban sobre algún lugar y allí me colocaron una corona hecha de zarzas y pusieron en mis manos una vara de mando. Se burlaban de mis palabras, se burlaban del rey de Israel, ante la aprobación y satisfacción de los miembros del Sanedrín que habían ido a ver cumplido sus deseos de triunfo sobre mí, en venganza de la vergüenza que habían sufrido por todo lo dicho y hecho por mi parte, y a ser testigos del desenlace final del peligro que yo había supuesto para su interés de seguir ostentando el poder, manejando la religión
y conservando su estatus económico. Yo asistí sereno a todo aquel suplicio que ellos vivían como un gran triunfo, aunque nunca lo fue, porque la fuerza y el poder que en aquellos momentos estaba recibiendo del Padre eran tales que hicieron posible soportarlo y que todo mi ser se elevara por encima de ellos, por encima de toda la situación y de la humillación física y moral recibida. Mi alma creció y se hizo mucho más potente y más grande en aquellos momentos. De aquella plaza volvieron a llevarme a mi celda, para después, en los días siguientes, iniciar el camino del Gólgota, para llevar a cabo el acto final de mi muerte. Yo sabía que vosotros estabais sufriendo, porque lo visteis todo. Aquellos castigos eran públicos y la mayoría asististeis a esta crueldad, a aquel innecesario castigo, impotentes, desesperados y crispados, porque os disteis cuenta de la imposibilidad de una rebelión ante el despliegue de tropas romanas y judías que había en ese momento. Tal era el miedo que me tenían, que nos tenían a todos, y que se ocuparon en sofocar, aunque quisieron ejecutar todo el protocolo de la ejecución a toda velocidad, por miedo a que si tardaba demasiado, el pueblo al fin se rebelaría. Pero nada sucedió. Hubierais sido asesinados, vuestro acto de rebelión no hubiera dado los frutos deseados. Nadie se atrevió a dar la orden de levantamiento, porque el Padre les detuvo. Os vi a todos los presentes llorando o apretando los puños. Te vi a ti, Miriam, desencajada. Vi a Simón fuera de sí y a Jacob, a Tahoma, a Johanan, a todos. Mi madre no asistió a este espectáculo, no la dejaron, y desde mi lugar del sacrificio os envié una ola de amor y aceptación con la promesa de volver a encontrarnos muy pronto. Es cierto que aunque en un principio el Sanedrín había planeado no detenerme ni ajusticiarme durante los días de Pesaj, para evitar un posible levantamiento del pueblo, cambiaron de opinión, pensando que era mejor llevar a cabo una demostración de su poder cuando la ciudad estuviera llena de peregrinos, escarmentando a cualquier hombre que tuviera la osadía de enfrentarse con ellos, como había sido mi caso. Y creyeron que este escarmiento iba a persuadir a todo aquel que hiciera lo mismo. Sabían que para Roma también era una clara demostración de su poder, y lo más importante para ellos, sabían que mi humillación iba a ser mucho más grande, y mi muerte tuvo lugar durante los días de la celebración de aquellas fiestas. Con todo mi amor, Yeshua.